Hasta ahora habíamos visto que podíamos generar una lista que tuviera una serie de valores, como por ejemplo un 2, 3, 4, y que para acceder a esas posiciones teníamos que utilizar un índice numérico, estilo lista 0 para acceder a la posición 1 o lista 3 para acceder a la posición 4. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos, por ejemplo, tener un índice que sea número 1? Bueno, que en este caso daría un error, pero hay formas de hacerlo en Python. Si queréis averiguar cómo hacer esto, continuación de este vídeo. En este vídeo vamos a hablar de una cosa que en Python se llaman diccionarios, pero que en otros lenguajes de programación os lo vais a encontrar, por ejemplo, como arrays asociativos, hashes, hashmap o, bueno, algo parecido a lo que sería un JSON. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario, como su nombre indica, es lo mismo que ir al diccionario y ver. Buscas una palabra y al lado te aparece un significado. Pues el comportamiento es exactamente lo mismo. Tú vas a coger una palabra, que puede ser tanto un número como una palabra realmente, y le vas a asociar un valor a esa palabra que has utilizado antes. Por ejemplo, podríamos tener un diccionario que sea de animales con sus definiciones. Podríamos tener pues diccionario sería igual a, y aquí podríamos poner por ejemplo gato y le podríamos decir una definición como por ejemplo tirano de 4 patas. También podríamos decir perro y esto podría ser como por ejemplo tu mejor amigo. Y entonces ahora simplemente podríamos acceder a esos valores o al diccionario. Podríamos decir ¿qué significa un gato? Y a través de ese índice de string que hemos puesto pues te dirá bueno pues un gato es un tirano de 4 patas. Ahora que tenéis ya bien esta idea interiorizada, vamos a ver cómo funciona el diccionario dentro de Python, igual que hemos hecho con otras estructuras de datos en vídeos anteriores. Lo primero que tenemos que ver es cómo podemos declarar un diccionario. Bueno, igual que antes teníamos dos maneras, con los diccionarios pasa exactamente lo mismo. Podríamos tener un diccionario y podríamos declararlo con las llaves o podríamos declararlo con la función dict. Usando la función dict, si quisiéramos declarar un diccionario con valores, si lo hacemos con las dos llaves, que yo creo que es la forma más extendida y en mi opinión quizás la más fácil de entender cuando estáis leyendo código ajeno, sería de la siguiente manera, igual que hemos visto en el ejemplo de antes. Pondríamos aquí las dos llaves y ahora le pondríamos valores, pues por ejemplo lo que habíamos dicho antes. Mira, podríamos poner por ejemplo gatos. Y aquí pues podríamos poner la definición, tirano de 2 patas. Aquí podríamos poner perro, que fuera tu mejor amigo. Pero si quisiéramos hacer esto, bueno, fijaros que esto es clave valor, esto sería la clave, es por lo que vamos a acceder, y esto sería el valor que estamos almacenando. Si quisiéramos hacerlo utilizando la función de diccionario, sería de la siguiente manera. Volveríamos a declarar la variable diccionario y esta vez utilizando la función dict, tendríamos que pasarles una serie de listas que tengan listas con dos valores, en plan clave valor. Por ejemplo, esto sería todos los valores que van a estar dentro del diccionario y ahora aquí tendríamos la primera pareja clave valor. La clave iría en la primera posición, en este caso gatos, y separando por coma porque es una lista tendríamos la definición, tirano de 4 patas. Y ahora pondríamos la siguiente definición, por ejemplo perro, que sería la clave porque va en la primera posición de esta array, y luego aquí pues tu mejor amigo. Y de esta manera habríamos definido diccionario utilizando la función dict. Pero bueno, todos los programadores de Python saben que las llaves son para definir un diccionario y que quizás la única problemática que pueda haber es cuando realmente queremos definir un conjunto sin nada dentro, que ahí pues sí puede tener cierta confusión, sobre todo para los que no se acuerden mucho. Y bueno, entonces si el diccionario está vacío, pues quizás sí sea más usual poner dict o set o lo que sea, pero si tiene valores, ponerlo con las llaves pues estaría bien. Otra forma que tendríais de definir un diccionario con la función dict sería pasándoselo como argumentos, ¿vale? Tendríamos la llave, que sería un parámetro a la cual estaríamos asignando un valor, por ejemplo, tirano de 4 patas. Veremos cómo funcionan los parámetros de las funciones en vídeos posteriores, así que si queréis pues suscribiros al canal para que lo veáis. Esto básicamente sería un parámetro al cual le estamos definiendo un valor y le definimos el nombre del parámetro porque la función dict no sabe realmente cómo se llama, ¿vale? Si lo supiera pues no haría falta definirlo aquí, pero bueno, eso ya lo veremos en vídeos posteriores. Y luego tendríamos perro, que sería pues otro valor, tu mejor amigo, y esto también funcionaría. Pero ya os digo, esto al final es más largo, más tedioso, no se lee tan fácil como se puede leer esto. Y esto todavía sería más fácil en un editor de código. Entonces nos vamos a quedar con esta forma, ¿vale? Todo esto lo tenéis en los apuntes que os dejo abajo en los comentarios. Además que un problema que tenéis de utilizar la otra forma es que si queréis utilizar claves numéricas, por ejemplo, si hacéis dict y queréis guardar y que una clave sea un número, aunque para eso podríais utilizar un array, pero bueno, por ejemplo, gatos, aquí fallaría, porque tú no puedes crear variables que tengan, que empiecen por un número, como ya vimos en vídeos anteriores de este curso de Python, ¿vale? Pero sí lo puedes hacer con esto. Tú aquí sí le puedes decir que la clave quieres que sea un número.
porque esto es una clave y esto no va a fallar, ¿vale? Entonces, bueno, al final pues tiene sus limitaciones. Por eso digo que es mejor que cuando vayáis a definir diccionarios lo hagáis directamente con llaves, aunque también os digo que utilizar aquí un número como índice quizás no sea la mejor opción. Habría que ver cada caso, pero quizás no sea la mejor opción. Ahora bien, ¿qué puede contener un diccionario? Bueno, como hemos visto, un diccionario hasta ahora ha podido contener una cadena de texto, pero también puede contener números. Vamos a poner aquí para que veáis. También puede contener una lista, por ejemplo, le podríais decir aquí que esto sea una lista de números y te la devolvería. También puede tener otro diccionario, ¿vale? Podríamos irnos, por ejemplo, aquí y decir, pues, reptiles. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, un dragón y aquí animal que escupe fuego. Y luego, por ejemplo, podríamos tener también mamíferos y aquí pues podríamos tener gato, como teníamos antes, que es el tirano de 4 patas. Y podríamos tener también perro, que es siempre lo será tu mejor amigo. Ahora vemos que falla porque hemos redefinido el diccionario con dos llaves que serían reptiles y mamíferos. Perro no está y te dice este error, key error perro, no encuentra esta clave, esta key, eso no existe, pero tú le puedes poner ahora la que sí existe, que es la de mamífero, y ahora te va a devolver este otro objeto. Y si tú quisieras acceder a una posición de dentro, pues en este caso simplemente tendrías que hacer perro ahora y podrías acceder. Luego es una forma de estructurar la información en memoria y bueno, esto es útil para según qué procesos, por lo que el diccionario realmente es una estructura de datos que además de que es rápida a la hora de acceder a los datos dentro, es bastante útil. Luego, bueno, ya habéis visto que ahora daba un key error si la clave no existía, pero hay formas de evitar eso. ¿Cómo se obtiene un valor de un diccionario? Pues como hemos visto, utilizando la llave y luego el índice que hayamos utilizado aquí, la llave que hayamos utilizado aquí, y también podemos utilizar la función get, que quizás puede ser la mejor forma de hacerlo, dado que nos permite devolver un objeto por defecto si no existiera nada. Si no existiera, por ejemplo, perros, pues podríamos decir que nos devuelva none. Y aquí no nos devolvería nada. También le podríamos decir, oye, pues devuélveme otra cosa, devuelve por ejemplo hola y te devolvería hola. Quiero decir que si no existiera te devolvería eso, pero si existiera la clave te devolvería la clave. Y si tú utilizas get sin un valor por defecto de algo que no existe, como hemos dicho antes, perros, por defecto te devolvería none, porque no hay nada. Por eso era importante que vierais el vídeo anterior, porque bueno, al final es un concepto clave y es que una función te va a devolver none si no tiene nada que devolver. Así que esta podría ser la mejor opción pues para que el código no falle. Que a veces es necesario que falle y a lo mejor está bien tratar vuestro código con una excepción, cosa que veremos en otros vídeos. Pero bueno, simplemente para que tengáis las dos opciones. Bueno, una vez hemos visto esto, otra cosa que podemos hacer es actualizar un valor. Por ejemplo, teníamos el diccionario, ¿vale? El diccionario tenía pues mamíferos y reptiles. Dentro de reptiles estaba dragón, entonces podríamos actualizarlo de la siguiente manera, ¿vale? Podríamos decir, vale, aparte de dragón quiero que me metas gallina. Vale, no es un reptil, pero me da igual. Hacemos aquí reptiles y ahora aquí indicaríamos la nueva clave que quisiéramos agregar, gallina. Y esto no es un reptil, pero me da igual. Y ahora cuando volvamos a ver qué es lo que hay en diccionario, vemos que ya se ha agregado gallina dentro de reptiles. De hecho, si hago reptiles, vemos que ahí está. Pero esto no es actualizar, esto realmente ha sido añadir. ¿Qué pasa si quisiéramos actualizar el valor? Simplemente le pondríamos su clave y le pondríamos el nuevo valor que quisiéramos. Como por ejemplo, no es un reptil, pero puede volar. Le damos a Enter, le damos a código, vamos a ver que es un diccionario, que hay en el diccionario y vemos que gallina no es un reptil, pero me da igual. Vale, eso es que lo actualizaron en otro lado. Vale, eso es porque lo ha agregado al principio. Debería haberlo metido aquí dentro de reptiles. Y ahora vemos que sí está aquí actualizado. No es un reptil, pero puede volar. Y ahora diréis, esto se ve muy feo. ¿Cómo podemos hacer para que se vea más ordenado y mejor? Bueno, de la siguiente manera. Este tipo de cosas las veremos en otros vídeos, pero bueno, lo que vamos a hacer es importar una librería, simplemente para que veáis que esto pues tiene más cosas por detrás, ¿vale? Vamos a importar una librería que se llama JSON. JSON es una librería que tiene utilidades, ¿vale? Son funciones que no están por defecto aquí y que nos va a permitir hacer ciertas cosas como lo siguiente. Podemos decirle que JSON haga un dump, ¿vale? Ya entraremos en un vídeo aparte solo de esta librería. Si lo queréis pues, más antes que tarde, dejadlo en los comentarios y lo haré antes que el vídeo. Y le vamos a decir que ordene, por ejemplo, las llaves y le vamos a decir que ponga una indentación de 4. Y de esta manera va a fallar porque algo se me ha colado y se me
me ha colado esta n de aquí. Y ahora esto hay que meterlo dentro de un print, porque si no lo que hace collab es devolverte el valor. Y ahora ya te aparecería pues con el /n convertido en un salto de línea. Y aquí veis cómo realmente esto está estructurado. Vemos que aquí tenemos una llave que es gallina, otra llave que es mamíferos que tiene una llave de gato, otra de perro, otra que es reptiles, que tiene dragón y que tiene gallina. Ahora bien, más cosas que podemos seguir haciendo cuando estamos trabajando con diccionarios. Imaginémonos que tenemos un proceso que nos va a pasar una serie de animales y queremos saber si esas están. Ya hemos visto que podíamos retornar el valor y que si no retornaba nada, con la función get pues fallaría. Eso sería una forma de hacerlo, pero la otra que hay, por ejemplo, si lo queremos poner una condición, cosa que ya veremos en futuros vídeos, podríamos decirle lo siguiente. ¿Esta gallina dentro, bueno, en el diccionario? Y aquí te va a decir que lo está. Y aquí te va a decir que lo está porque te devuelve un true. Si queréis ver lo que es un true o que es falso, pues tenéis también un vídeo de valores booleanos, verlos si no sabes bien qué significa true o qué significa false porque gallinas pues no está. ¿Esto funciona con claves que están dentro de claves? Y la respuesta es que no funciona con claves que están dentro de claves. Porque lo que estamos haciendo con este in es ver en esta primera sección de aquí, por así decirlo. Estamos viendo dentro de la primera línea de llave. Porque el diccionario mío es gallina, mamíferos y reptiles. Lo que pasa es que tanto en mamíferos como en reptiles yo estoy guardando otro diccionario aparte, ¿vale? Entonces no hay una búsqueda en profundidad. Si quisiéramos, por ejemplo, iterar solo los valores, ¿vale? Si quisiéramos convertirlo a lista, pues podríamos hacer diccionario.values y de esta manera pues me estaría devolviendo todos los valores. Primero, bueno, si os fijáis es una lista y la lista va a tener este objeto que sería este que está aquí, ¿vale? El de dragón y gallina, porque no está teniendo en cuenta la clave, ¿vale? Está cogiendo los valores que hay. De gallina me debería de coger este string. De mamíferos me debería de coger este objeto. Y de reptiles este objeto. Y es lo que hace. Me coge este objeto, que sería el de reptiles. Me cogería este objeto, que sería el de mamíferos. Y me cogería esta otra cadena. Pero también podríamos coger las llaves, ¿vale? Podríamos decir, vale, dame todas las llaves. Y me diría, vale, pues estás utilizando las siguientes llaves. La de reptiles, la de mamíferos y la de gallina. Y también podríamos coger pues listas clave valor. Podríamos coger ítem de tal manera que me diría, bueno, en reptiles tienes este objeto de aquí. En mamíferos tienes este otro objeto de aquí. Pero si os fijáis, esto es una lista. Esto puede ser útil para hacer ciertos procesamientos de información, para realizar ciertos procesamientos de información que veremos más adelante en futuros vídeos, en las que veremos cómo recorrernos las claves. Y ya para finalizar el vídeo, lo único que queda por ver es cómo puedo borrar valores que estén dentro del diccionario. Bueno, hay dos formas, ¿vale? Una podríamos ver como coger un valor y cuando consulto ese valor borrarlo, que sería utilizando la función de pop, por ejemplo, diccionario.pop y aquí le voy a meter reptil, ¿vale? Yo quiero coger el valor de reptiles y después lo quiero borrar, pues esto se hace automáticamente. Me ha cogido el valor que era dragón y gallina y si yo ahora hago aquí diccionario, vemos que ya no está. Y la otra forma de borrar simplemente sería utilizar la función del delante de diccionario y aquí indicarle el valor, por ejemplo, gallina. Pero si os fijáis, aquí no devuelve el valor y sí que lo ha borrado. Entonces, bueno, eso como más os convenga. De los diccionarios, de las listas y de las estructuras de datos que hemos visto, quedan bastante más cosas que iremos viendo en futuros vídeos. Pero ya en el siguiente empezaremos a ver las estructuras condicionales y cómo empezar a hacer programas de verdad. Y ya después de esto empezaremos a hacer programitas y ya utilizaremos VS Code para programar nuestros scripts y nuestras aplicaciones que vayamos haciendo en Python. Así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.